Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 29 de enero. Celebramos hoy a la bienaventurada Virgen María en sábado. También recordamos a los santos Valero y San Afraates. Este último santo, llamado el sabio persa, nació en el año 210 y fue formado entre los persas cerca de Antioquía de Siria, Turquía actualmente. Siguiendo las huellas de los magos, se convirtió al Señor en Belén y se retiró a Edesa, viviendo en una pequeña casa fuera de las murallas. Con su predicación y sus escritos, defendió la fe católica contra los arrianos en el siglo IV. Sus escritos también son muy valiosos para la historia del canon de la Sagrada Escritura. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Valerio y también de San Afraates. Hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y las iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos afirmar sobre el texto bíblico? Bueno, tantas imágenes tan lindas que vemos en este texto, tantos signos que podemos encontrar: el viento, las olas que increpan la barca o las barcas, el mar que está enojado, como decimos en el buen chapín, está bravo el mar, ¿verdad? Si así podemos llamarlo. Y por supuesto las actitudes de aquellos hombres que viajaban con Jesús, la presencia de Dios en todo momento, incluso en la tormenta, lo cual a veces olvidamos, no a veces, casi siempre olvidamos que Dios está a nuestro lado, que Dios va con nosotros, que en nuestros problemas, dificultades y crisis, Dios está allí, que cuando estamos débiles, Dios nos fortalece, que cuando hemos caído, Dios nos restaura y nos levanta, que cuando estamos tristes, Dios nos consuela. En fin, Dios siempre a nuestro lado. Hoy es importante saber que hay una canción muy bonita: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. No lo olvides, Dios está aquí en todo momento, a tiempo y a destiempo, de día y de noche, en las penas y en las alegrías, en las angustias, tristezas, en los gozos y también en las esperanzas. Dios está con nosotros, en nuestras tormentas y fracasos, y también en nuestras metas alcanzadas. Dios está allí. No debemos olvidarlo, que nos quede perfectamente bien claro. También en este día podemos darnos cuenta de lo que dice el comentario bíblico de Ediciones San Pablo. ¿Quién es este? Una pregunta de fe. Después de la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios mediante parábolas, como veíamos en días anteriores, viene ahora en el relato de San Marcos un ciclo de 4 milagros de Cristo Jesús. Hoy leemos el primero, la tempestad calmada. Acento de estas narraciones milagrosas es marcadamente cristológico, un acento así, un punto especialmente que nos enseña sobre la vida de Jesús. Estos milagros son manifestación del poder divino de Jesús, vencedor de las fuerzas del mal,
del demonio, de la enfermedad, de la muerte. Jesús tiene poder. El evangelista San Marcos nos muestra así la presencia del reino actuando en la persona de Cristo Jesús, tanto en su anuncio misionero como en su actividad milagrosa. Si nos damos cuenta, los relatos anteriores de los días pasados en esta semana, pues ayudaban al pueblo a creer y a confiar, y distintas escenas como las escenas de la semilla para fortalecer la fe. Hoy la escena va más un poco cerrada. Cerrada me refiero a que va un poco más íntima hacia aquel grupo selecto de los que siguen a Jesús. Si las escenas de esta semana se dirigían un poquito hacia la gente que camina con Jesús, hacia todo el pueblo santo, hoy se dirige la mirada hacia los discípulos. ¿Y ustedes cómo están en la fe? Hoy también una prueba en la fe de los discípulos, y nos hemos dado cuenta que no han pasado el examen. Muchas veces nos pasa así también a nosotros. Y no te extrañes que tú eres pues un laico comprometido, un servidor en tu iglesia, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu pastoral, y que tengas alguna vez dudas o que tengas altibajos. Jesús todo el tiempo también nos está pasando el termómetro de la fe. Por eso hay que pedirle que aumente nuestra fe. Dios nos da experiencias de vida y muchas veces esas experiencias son negativas y no hay que reprocharlas, no hay que renegarlas como los apóstoles en esta escena. Renegaron de aquello que les venía y tuvieron miedo en lugar de confiar en Jesús que está allí, que provee y que nunca nos va a desamparar. Hoy a nosotros se nos habla de esta manera, incluso a alguien que esté consagrado, religiosos, religiosas, sacerdotes u obispos, que a veces tenemos altibajos también. Hoy la palabra nos habla a todos y nos enseña a creer y a confiar en la presencia misericordiosa de Dios en nuestras vidas. Jamás Jesús nos va a dejar solos. Por eso empezábamos la reflexión con un cantito: Dios está aquí. La intención fundamental que presenta este relato de San Marcos 4 sobre la tempestad calmada es la fe en Jesús por parte de sus discípulos. Cristo realiza el prodigio para suscitar y confirmar la fe de sus apóstoles en Él, una fe que debe superar el miedo, el desánimo y la desconfianza que vemos en aquellos hombres. ¿Aún no tienen fe?, les reprocha Jesús al final del texto, si nos damos cuenta. ¿Aún no tienen fe? Hombres de poca fe. Así pregunta Jesús. ¿Aún no tienen fe? Y se quedaron espantados. Jesús dormía en la barca mientras rugían el viento y el mar. Así es. Las olas estremecían la barca. Pero algo interesante, más dormida estaba la fe de sus discípulos en Él. Aunque Jesús dormía en la barca, más dormida estaba la fe de sus discípulos en Él. Veamos esto. La duda y el miedo ante el misterio de Jesús los acompañaron siempre durante la vida del Señor. Hasta después de la resurrección empezaron a creer. De suerte que una de las expresiones más repetidas del Evangelio en boca de Jesús es la siguiente: no teman. Siempre Jesús dice en las escenas posteriores de este Evangelio: no teman, no tengan miedo. Se diría que el miedo y la duda fueron los presupuestos previos, fueron como que los sentimientos del corazón para dar el paso gozoso a la fe y a la alegría de la Pascua. Importante es como la pregunta final que espantados se hacen los apóstoles delante de la tempestad cambiada súbitamente en bonanza, en silencio total, ¿verdad? En tranquilidad, pues Jesús le grita al mar: cállate, enmudece, y sobrevino una gran calma. ¿Sí? Viene la pregunta: ¿quién es este? No parece a veces expresar el gozo, sino también temor. Pero más que todo, podría ser: maestro, ¿no te importa que nos hundamos? La fe en Jesús todavía no era tan sólida, pero es importante hoy madurar nuestra fe, creer en el Señor, confiar en Él. Es la invitación que se nos hace. Hoy también el Papa Francisco nos sugiere algo importante. Al atardecer, así comienza el Evangelio que hemos escuchado, dice el Papa. Desde hace algunas semanas parece que con el coronavirus todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso.
se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Esto lo dijo el Papa Francisco precisamente unos meses después de haber iniciado la pandemia en el año 2020. Qué importante confiar en el Señor para no estar solos, perdidos, con miedo, desorientados por esta vida. En el mar de la vida, en la barca de Jesús, que es la iglesia, debemos aprender a confiar. No estamos solos. Jesús está a nuestro lado. Él está en las alegrías y en las tristezas, en las penas y angustias, como en los momentos de alegría y de gozo. No dudemos de su presencia y pidamos que aumente nuestra fe. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Les invito a orar hoy que en la Arquidiócesis de Santiago, en Catedral Metropolitana, Monseñor Gonzalo de Vía, Arzobispo Metropolitano precisamente, dará el don del presbiterado, el sacramento del orden en el grado del sacerdocio o presbiterado, a 5 diáconos, a 5 jóvenes, ¿verdad? Y hoy tendremos 5 sacerdotes más. Oremos por ellos. Dentro de ellos, pues el padre Maynor René Santizo, que colabora conmigo como vicario aquí en esta parroquia. Bueno, que Dios les bendiga, compartan este audio y hasta mañana. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.